verdad que agradecemos, vamos a empezar esta mesa, ¿no? No hay más que agradecer las intervenciones anteriores que tuvieron nuestra jefa de departamento, ¿verdad? Alicia, Dolly, el rector y Claudia, porque de alguna manera crean el marco en el cual se va a discutir la problemática de esta mesa, ¿no? Y bueno, Reina y yo generamos un conjunto de preguntas, ¿no? Más que consideramos que eran importantes, aparte de las que se vayan a ir presentando. Algunas preguntas para iniciar la discusión respecto a la universidad pública y autónoma frente al régimen gubernamental actual y sus políticas sobre ciencia, educación y trabajo. Una primera pregunta que se nos ocurre es: ¿cuáles son las políticas más importantes del nuevo gobierno en las que debemos reflexionar? Sobre algunas de ellas ya se empezó a abordar, ¿qué otras deberíamos también tomar en cuenta? ¿Cómo reflexionar sobre la autonomía? La autonomía universitaria siempre ha tenido condiciones, restricciones, límites de todo tipo y también en nuestra UAM. Yo creo que eso ¿qué tan autónoma ha sido la UAM? ¿Cómo lo estamos siendo ahora? ¿Cuáles son las nuevas condiciones de ejercicio de nuestra autonomía? ¿Se está viendo más restringida? ¿De qué manera? ¿Cómo la debemos asumir actualmente? O sea, pasivamente, nada más retomarla, o consideramos que debemos reflexionar sobre cómo asumirla, qué debemos y queremos hacer, qué están haciendo nuestras autoridades y los órganos colegiados con respecto a estas nuevas restricciones. A partir de las pláticas que se dieron recientemente, que eran como pláticas preliminares a este evento, estuvo Angélica Buendía y Carmen Emerinda de la SEP, que no recuerdo su nombre, ¿no? Pero se puso importante acento en estas reuniones a varios temas de las políticas de la 4T. Entre ellas era financiamiento con rendición de cuentas y transparencia como un tema importante. Creo que esto también Dolly hizo alusión a ello. Financiamiento y austeridad, autonomía universitaria y de gestión, pero con compromiso social, la necesidad de aumentar la matrícula con mayor equidad e inclusión y de tener un mayor presupuesto para atenderla. Esto de mayor presupuesto para atenderla lo estamos retomando precisamente de algo que señaló pues una representante de la SEP que vino precisamente pues digamos, dado que no podía venir Concheiro, ella vino en su representación y sí señaló de que había un fondo, ¿sí? Entonces, bueno, yo creo que eso hay que aclarar, ¿no? O sea, si va a haber aumento de matrícula, pero o si ya realmente, como ella señalaba, ya hay un fondo pensado precisamente para que las universidades como las nuestras puedan aumentar la matrícula. Bueno, en relación con estos temas nos surgen varios interrogantes. ¿Cómo estamos en la UAM con el tema de rendición de cuentas? Y ahorita le paso la palabra acá. Bueno, sí. Siguiendo con las interrogantes acerca de la autonomía, nos preguntábamos también cómo se ejerce y se ha ejercido la autonomía en la UAM. ¿Qué clase de autonomía hay con respecto a los planes y programas de estudio, a la libertad de cátedra y sobre todo al ejercicio presupuestal? Ya en la mañana, con los comentarios de las autoridades que inauguraron, nos daban algunos elementos de cómo se ha manejado la cuestión presupuestal, de dónde viene, digamos, el mandato acerca de la cantidad del presupuesto, pero
deberíamos de reflexionar un poco cómo se ejerce dentro de la UAM ese presupuesto, que fue además una de las interrogantes que estuvo presente en todas las reuniones durante la huelga, ¿no? Y que de alguna manera, pues no sé si para todos está suficientemente aclarado el ejercicio presupuestal adentro de la universidad, ¿no? Ahora bien, ¿quién ejerce la autonomía? ¿La autonomía la ejercen las autoridades o es la comunidad universitaria quien ejerce la autonomía en todos estos rubros, ¿no? ¿Cuál es en este caso, por ejemplo, el papel de los órganos colegiados establecidos y la manera en que funcionan? ¿Son suficientes y adecuados para el ejercicio de una autonomía que beneficie a la comunidad en sus funciones fundamentales estos órganos colegiados? ¿Cómo han estado funcionando, ¿no?, con respecto al tema de la autonomía y de las propuestas de las autoridades? El ejercicio de la autonomía que hasta ahora se ha llevado a cabo ha permitido cumplir con los objetivos de la universidad de impartir educación, procurando que la formación de profesionales corresponda a las necesidades de la sociedad, a organizar y desarrollar actividades de investigación en atención primordialmente a los problemas nacionales y a preservar y difundir la cultura. También nos preguntamos, desde los organismos o instituciones vinculadas a la universidad, ¿se plantean modificaciones a sus objetivos, políticas educativas o de investigación o a su ejercicio presupuestal? Otra pregunta con respecto a la segunda parte de nuestro tema sería, ¿cuáles son los cambios o modificaciones que se perciben en el quehacer universitario como consecuencia del cambio de gobierno y si hay o no afectaciones? ¿Y cuáles son los apremios que se establecen a la universidad por parte de las nuevas autoridades? Ya nos señalaba Dolly hace rato, ¿no?, que por ejemplo la rendición de cuentas o la presentación, digamos, del ejercicio presupuestal tiene nuevas reglas. Ahora, ¿esto perjudica o no? ¿O qué repercusión tiene en nuestras tareas cotidianas y en las funciones sustantivas de la universidad? Y una última cuestión, ¿no?, sería a lo mejor también reflexionar acerca de las narrativas sobre la austeridad y las dificultades en este sexenio como parte de una inercia en el que caemos cada año y cada ejercicio presupuestal de decir no hay recursos, no hay recursos, no hay recursos, nunca hay recursos, ¿no?, para nada de lo que se requiere o se solicita, ¿no? Y también la necesidad de diagnósticos, ya decía también en la mañana el rector que se han hecho diagnósticos y a lo mejor no los conocemos lo suficiente o no tenemos la suficiente información respecto a ellos, ¿no?, con respecto a las necesidades presupuestales y su utilización. Entonces son algunas de las preguntas que nos interesaba plantear como parte del inicio de esta discusión. Tenemos una serie de ponencias de estas que les pedimos ajustadas, ¿no?, para que tengamos tiempo de reflexionar en conjunto y de plantear pues a lo mejor algunas líneas de trabajo, algunos consensos, ¿no?, al final de la mesa. Intentaremos hacer una síntesis. Les vamos a pedir que sí se ajusten mucho al tiempo, ¿no? Tenemos aquí letreritos de 1 minuto y de finalizar, porque ahora además tenemos media hora ya recortada, ¿no? Entonces que por favor los que están apuntados y los que después quieran participar se ajusten mucho al tiempo. Gracias. Vamos a iniciar con el comentario de Carlos, ¿verdad? El comentario de Carlos Pérez Zavala. ¿Sí? De Carlos Pérez Zavala, las instituciones de educación superior en la agenda de la Cuarta Transformación. 5 minutos, sí. Y ya pasaron 15 segundos. Ya se me pasaron 5 segundos, pero bueno, buenos días. Creo que el tema que nos ocupa el día de hoy, pues es muy importante en todos los sentidos. Yo quisiera pues agregar más preguntas, porque la verdad es que lo que menos tenemos en este punto, pues es una serie de respuestas claras, sobre todo en términos de los lineamientos claros que se pueden desprender de lo que hemos escuchado y de lo que hemos visto respecto a esta política pública
que tiene que ver con las instituciones de educación superior. Todos hemos estado leyendo y escuchando las versiones de lo que nos dicen, desde luego nuestro colega, el subsecretario de Educación Superior, pero también nuestros colegas que en las conferencias preparatorias para este evento, pues hicieron una serie de planteamientos muy atinados, y creo que tendríamos que seguir con esta temática. Me parece que la primera reflexión tiene que ver con que no hay una política clara, no hay un lineamiento claro con respecto a qué podemos esperar en relación con la educación superior. Hay premisas que podríamos suponer están como columna vertebral de esta propuesta, sobre todo lo que ya se mencionó, que tiene que ver con la ampliación de la cobertura, hacer más con menos, esa frasecita como que me resuena ahí. La idea de ampliar la cobertura, pero no sabemos cómo se va a generar esta pues mayor disponibilidad de recursos para llevarlo a cabo, la necesidad de reflexionar sobre la noción de gratuidad y obligatoriedad de la educación superior, en términos de lo que significa esta propuesta de parte del Estado, y también en términos de lo que significa esta reflexión sobre el artículo 3º constitucional, en donde suponemos que hay una propuesta para que las universidades puedan hacer suya pues esta tarea tan importante que tiene que ver con la reflexión. Yo creo que hay algunos aciertos en términos de la propuesta original, tal vez el otorgamiento de becas a los estudiantes, y tal vez las 100 universidades Benito Juárez pueden ser muy interesantes en términos de esta ampliación de la cobertura. Pero lo que a mí me parece que a nosotros nos tocaría reflexionar es anticiparnos a lo que viene de alguna manera ya anunciado, y no esperar a que sea el Estado el que nos defina cuáles son las formas en que nosotros vamos a tener que responder a esta serie de propuestas, sino repensar la universidad desde nuestras funciones básicas. Yo creo que esto tiene que ser una iniciativa de parte de nosotros y proponer a la agenda de esta cuarta transformación lo que nosotros consideramos por nuestra propia experiencia a partir de tantos años, ¿verdad? ¿Qué es lo que la universidad tiene que proponerse como una estructura crítica? Y eso yo creo que no lo podemos dejar de ver, que siempre hemos tenido mucho que ver en la construcción de una crítica a la sociedad, al Estado y a las instituciones, ¿no? Incluso yo me atrevería a decir que parte de que haya sido posible un cambio del sistema político de las autoridades, tenemos algo que ver en este sentido en la formación de muchísimos colegas estudiantes que hemos estado construyendo pues una estructura de reflexión que data desde hace muchos años, no es que sea reciente, pero me parece que tenemos que reflexionar sobre la importancia que tienen las universidades en esta tarea de la crítica. Pensar sigue siendo una tarea muy importante, y que también tenemos que reflexionar que no solo somos investigadores recluidos en cubículos, sino que hemos tenido mucho que ver con la transformación de la realidad social. Se nos ha dicho que somos una serie de personajes hiperprivilegiados, y yo creo que ahí hay pues es un error. Yo creo que tendríamos que reconstruir nuestra tarea y fortalecer, me parece, nuestra participación e incidir en esta construcción de estas políticas que todavía no sabemos muy bien en qué consisten y cómo se le va a hacer para llevar a cabo todos estos cambios que se proponen. Pero si nosotros no tomamos la palabra, no podemos estar aquí esperando a ver a qué horas nos viene el dictado del Estado para construir esta nueva propuesta de las políticas públicas para las instituciones de educación superior. Muchas gracias.
grupo de intervenciones del área de investigación, procesos grupales institucionales y sus interrelaciones. Ellos se agruparon, ¿no? Bueno, hoy ellos están planteando, digamos, una intervención colectiva, y ahí está Adriana Soto, Fernando Masip, Gabriel Araujo, Pedro Soto, Rafael Reigadas, Raúl Cabrera, Roberto Manero y Valeria Faletti. Verónica Gil. Y Verónica Gil. Sí. Sí, entonces serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 intervenciones, ¿no? 5 intervenciones. Pero de todos, ¿no? Bueno, entonces aquí nos pasaron, ¿entiendes? Ok, ¿cuántos son? 5 intervenciones, ok, 25 minutos, tienen, ¿sí? 25 minutos tendrían entonces para… Y como se hayan organizado ustedes. Como ustedes quieran, ¿ok? Bueno, voy a iniciar. ¿Se oye? Digamos, nosotros como área, lo que hicimos fue No se escucha, ¿no? sostener dos reuniones previas a esta. Muy bien. En esas reuniones, en la primera de estas reuniones, se abordaron una serie de temáticas en las cuales situábamos no solamente el papel de la universidad pública en el marco de la 4T o de la Cuarta Transformación, sino también el conjunto de problemáticas que se han venido dando en la universidad y, bueno, por supuesto, el de la huelga de este año. Y con base en esa primera discusión, lo que hicimos fue repartirnos un conjunto de temas en donde pudiéramos abordar estas distintas perspectivas, ¿no? Con base en ello, organizamos esta presentación en función de los temas que a cada quien le tocó exponer, ¿no? Entonces, bueno, el tema que a mí me tocó tiene que ver justamente con la 4T y la universidad pública, ¿no? Yo sé que en 5 minutos es muy difícil abordar un tema de esta naturaleza y me voy a centrar solamente en algún aspecto de lo que encontré revisando varios documentos en relación a la 4T y la educación superior, ¿no? Yo lo que creo que es importante valorar es que desde hace más o menos 30 años se puso en juego una transformación de las relaciones entre el Estado y el mercado, ¿no? Y esta transformación de las relaciones entre Estado y el mercado dio lugar a, o más bien es producto, ¿no?, de una expansión del capital, ¿no?, que requería de algún modo una figura de Estado, ¿no?, que no era propiamente el Estado benefactor, el welfare state, ¿no? Y en ese sentido viene un proceso de transformación de estas relaciones y en ese marco de esta transformación entre el Estado y el mercado no solamente se puso en juego un cambio en las relaciones de poder, ¿no?, sino al mismo tiempo dio lugar a otro tipo de transformaciones que tienen que ver con la relación entre el Estado y la ciudadanía, ¿no? El sujeto propio de la ciudadanía empieza a adquirir relevancia a partir fundamentalmente de su lugar como elector, ¿no?, es decir, como elector de sus gobernantes y de su lugar como sujeto de consumo, ¿no? Pero desaparecen otras perspectivas para pensar la ciudadanía en relación al Estado y a las funciones que el Estado le toca desempeñar, ¿no? También me parece que hubo una transformación de las propias instituciones del Estado que empiezan a incorporar un discurso y una perspectiva que proviene fundamentalmente de la empresa privada y que tiene un carácter más gerencial, ¿no?, y a establecer indicadores de evaluación de las actividades que se llevan a cabo en función de esta perspectiva gerencial, ¿no? Entonces, lo que vemos es que hay una transformación en distintos ámbitos o esferas de desarrollo de la sociedad,
en las relaciones entre el Estado y el mercado, en las relaciones entre el Estado y la ciudadanía y en las relaciones entre, no relaciones, sino propiamente el papel del Estado como órgano rector en la sociedad. Si tomamos en cuenta esto, tendríamos que pensar que una perspectiva como la de la Cuarta Transformación tendría que estar apuntando a pensar nuevamente este tipo de transformaciones. Es decir, cómo se transforman las relaciones entre el Estado y el mercado en este nuevo proyecto político, cómo se transforman las relaciones entre el Estado y la ciudadanía y cómo ocurre al interior del propio Estado como órgano rector. Me parece que en ese marco habría que situarle el papel de la universidad pública como una institución del Estado, ¿no? Y en ese sentido, ver cómo la universidad pública también fue producto, digamos, de esas transformaciones que se dieron hace más o menos 30 años o se empezaron a dar hace 30 años, en donde se fueron incorporando una serie de valores, de criterios, de principios de evaluación de lo que es la calidad en la universidad pública, cuyo carácter venían justamente de esta perspectiva gerencial, abandonando otro tipo de criterios que respondían más bien a las necesidades propias de otras formas de organización de la sociedad, ¿no? Uy, se me acaba el tiempo. Ya no sé muy qué decir. Bueno, en ese sentido, me parece que habría que situar que en la actualidad la 4T está proponiendo una necesaria modificación de los criterios que han dado lugar a la definición de lo que es rendimiento y calidad en la educación superior. Y esos criterios, simplemente por señalar algo, están orientados a la búsqueda de que el trabajo de investigación se oriente, esté dirigido, ¿no?, fundamentalmente a las comunidades, con la participación de otros actores, incluyendo las comunidades mismas, ¿no?, y que este enfoque sea un enfoque prioritario para la universidad pública, ¿no? Desde este enfoque, entonces, habría que considerar la importancia de que la universidad pueda reconstruir, reconformar lo que son los criterios que le dan un sentido a la calidad en la educación pública, ¿no? Hasta ahí lo dejo. Me decían mis maestros totonacas que en momentos de incertidumbre hay que ver de dónde venimos y a dónde queremos ir. Y precisamente eso vamos a intentar brevemente, de dónde se funda la UAM y la UAM Xochimilco. Un segundo punto, otro analizador histórico, el sistema modular. Y un tercero, la irrupción del neoliberalismo en la concepción del trabajador académico. La UAM es heredera de la necesidad del gobierno de proponer una universidad nueva que permita superar el rostro represivo y autoritario que quedó en el movimiento de 68, a la vez que ofrecer una institución modernizante que respondiera a necesidades urgentes y planes de estudio y pedagógicos nuevos. Segundo lugar, en la UAM convergimos miles de estudiantes y profesores que participamos en el movimiento estudiantil, en las calles y en los vínculos con la sociedad, que nos transformaron subjetivamente y nos permitieron imaginar otra sociedad, otros vínculos entre universidad y sociedad y gobierno, y inventar algunos otros rumbos posibles. Y tercero, la UAM surge también de la profunda crítica antiautoritaria del movimiento estudiantil popular y para pensar otras aulas y otra enseñanza. En la UAM Xochimilco convergió la experiencia del doctor Villarreal de una concepción de la salud no mercantil, sino como preventiva, como derecho humano, que se extendió a las demás licenciaturas, diseñando perfiles avanzados para responder a los problemas de la sociedad en cada una de las licenciaturas, y
se hizo a través de un sistema de trabajo colectivo que se llamó sistema modular. Bueno, buenos días. Nosotros, un poco como haciendo esta historia que hace Rafa, creo que es importante ir haciendo hincapié o entendiendo o poniendo ahí, ¿no?, lo que llamamos como sistema modular, y recordar que el sistema modular surge como una forma distinta del aprendizaje en aula, ¿no? Se hace principalmente para ordenar el conocimiento del aula, en el que el proceso del profesor-estudiante sea un asunto más horizontal que vertical, y creo que es importante porque toma en cuenta, ¿no?, y reconoce la experiencia y saberes previos del estudiante. Se desarrolla esta parte de actitud creativa y crítica, y el profesor es un coordinador del proceso de enseñanza-aprendizaje y permite la vinculación de diferentes conocimientos. No es gratuito empezar a recordar o traer a la discusión el sistema modular, porque mucho se ha hablado de que el sistema está en crisis o no, ¿no? Habemos muchos que seguimos trabajando bajo estas formas de interactuar en el aula, pero también hay muchos que no lo hacen. Y ahí tenemos que empezar a reflexionar sobre qué va a pasar con este modelo, cómo ha ido transitando a lo largo de estos 45 años, ¿no? Porque viene algo en función de la 4T, el asunto del incremento de la matrícula, las 100 universidades que quieren hacer, el Instituto Rosario Castellanos que está funcionando y que por ahí se dijo que la UAM avala ciertas cosas que no, bueno, a mí no me quedan claras, ¿no? Entonces yo creo que es importante como ir pensando dentro de esta forma el contexto de la universidad, en específico el modelo Xochimilco, cómo vamos a ir transitando por este modelo, cómo vamos a ir defendiéndolo o cambiándolo. Sí, ya voy. Y bueno, son muchas preguntas ahí. El tercer analizador que queremos poner en la mesa es el neoliberalismo. Venimos antes y espero que vayamos después. Y venimos antes de la 4T y creo que atravesando por ella podemos ir más allá de ella, no tengo la menor duda. Hubo un momento fuerte que fue el inicio del neoliberalismo con Carlos Salinas de Gortari, que polarizó en extremo la sociedad a ser de las más polarizadas del mundo, y que a nivel de la universidad separó el trabajo manual del trabajo académico a través de un sistema de becas y estímulos para los investigadores, que por un lado pusieron en el centro la productividad individual, no la pertinencia de las investigaciones, desanimaron al trabajo colectivo y fomentaron una versión elitista de la ciencia llamada de excelencia, y desvaloraron el papel de la extensión y del servicio social como función sustantiva de la universidad al lado de la docencia y la investigación. Todo esto devaluó el trabajo académico, el poder adquisitivo, generó una planta amplia de trabajadores eventuales, temporales, mal pagados y con pocos derechos, y nos separó de los trabajadores administrativos. Bueno, yo lo que quisiera trabajar un poco es la idea del analizador que representó la huelga, porque nos muestra de alguna manera ciertos elementos que apuntan a cuestiones más generales que ya se han empezado a mencionar, ¿no? En principio, la idea de un analizador no es algo que viene a develar cosas que no existieran o cosas que no se veían, sino la idea del analizador son los efectos que produce sobre un entorno institucional una serie de acontecimientos y colocaciones de algunos de los sujetos o de los actores de la institución que permiten entonces poner en evidencia algún tipo de discusiones, ¿no? En términos de el evento, el acontecimiento de la huelga, lo primero que nos llama la atención es, digamos, lo sorpresivo que fue la huelga. A muchos nos agarró como de sorpresa.
algo que ya se venía fraguando de tiempo antes. Sin embargo, parecía poco creíble que el sindicato pudiera estallar una huelga, ¿no? Entonces, este elemento sorpresivo que tuvo la huelga desde nuestro punto de vista plantea, digamos, una serie de nuevas colocaciones, ¿no? Lo primero, un sujeto que creíamos ya bastante diluido en la universidad, que era el sindicato, de repente nos aparece con una nueva potencia, pudo mantener una huelga en una posición que todos creíamos de suma debilidad, puede sostener la huelga más larga de la que se tiene memoria en la historia de la UAM. Es decir, ni había tanta debilidad, y sí es cierto que es un sujeto potente, pues, en el contexto de la universidad, ¿no? El segundo elemento es que el tipo de respuestas frente al acontecimiento de la huelga nos muestra, por lo menos en un primer momento, dos elementos fundamentales. Uno, ciertos tipos de subjetivación, es decir, después de 20, 30 años de periodo neoliberal en las universidades, ¿no? Es cierto que todos somos profesores neoliberales, ¿no? Estuvimos, y una buena parte de la protesta tenía que ver con las becas, con los estímulos, y pocas veces digamos, hizo una crítica a fondo sobre, digamos, todo el aparataje sobre el cual descansan las becas y estímulos. No me refiero a que seamos o no trabajadores privilegiados, me refiero a que las becas y estímulos siempre fueron una de las grandes palancas que tuvo el Estado en la instrumentación de un dispositivo de tipo neoliberal en las universidades, ¿no? Y esto además permea también a los estudiantes. Hay también una subjetivación muy neoliberal en los estudiantes. La posibilidad de contraponer la idea, digamos, del derecho a la educación al derecho, digamos, al derecho de huelga, no es más que digamos, una muestra precisamente de estas lógicas que se van planteando acá. O sea, yo decía, ¿desde cuándo acá tanto interés de los estudiantes por asistir a clases, ¿no? En fin, creo que esto nos pone frente a dos elementos, siendo muy sintéticos, que nos plantea la huelga. El primero, se está llegando al límite de la precarización, ¿no? Es decir, la gente ya no aguanta, especialmente los trabajadores manuales y administrativos, no aguantan una reducción mayor del salario. Ya no es posible seguir así, ¿no? Y en esto yo incluiría también a los profesores académicos temporales y los profesores académicos, digamos, con las categorías más bajas en la escala de las jerarquías académicas, ¿no? Y el segundo elemento es que también nos pone de manifiesto, digamos, es como una alerta de los límites del modelo neoliberal que en la UAM enraizó muy fuertemente, ¿no? Este modelo, la UAM fue, por así decirlo, la punta de lanza de a través de la cual los modelos de evaluación iban constituyendo ya ciertas formas de trabajo, ciertas transformaciones, y creo que la huelga nos habla de que ese límite ya se tocó. Y quizá toca inventar otra cosa, y la descolocación de estas potencias en la universidad, que puede ser el sindicato, pero que también pueden ser otros grupos de trabajadores, de académicos, tenderían pues a pensar de otra manera la universidad. Bueno, ahí va. Bueno, siguiendo un poco el planteamiento de los compañeros y colegas del área, digamos desde ya que, y bueno, retomo lo que también decía Roberto,
que la huelga, aparte de implicar una pausa, por decirlo de alguna manera, bastante angustiosa e inquieta en nuestras vidas, creo que también a través de conversaciones, de reacciones, de comentarios personales, vía chat, vía tantos otros medios de comunicación que se fueron gestionando, creemos un poco, bueno, Adriana y yo, pero también fue motivo de discusión del colectivo o del grupo de profesores que ha visibilizado modos particulares de relacionarnos que en lo cotidiano, en las prácticas cotidianas, en el ir todos los días a la institución, tal vez son climas que uno siente, pero en esta pausa se van visibilizando, ¿no? Y creo que estas relaciones que se van visibilizando son del orden de lo cotidiano, pero también son del orden, digamos, más amplio, que tendrían que ver con el proyecto de universidad. Y creo que una cosa conlleva a la otra, ¿no? En estas relaciones, como también mencionaba Rafael, nos hace pensar si somos trabajadores académicos o tenemos otro estatus o otra calidad de pertenecer y participar de la universidad, cómo nos relacionamos a los administrativos, a los del sindicato, qué posibilidades hay de reconocimiento de este trabajo tal vez más manual, pero que hace funcionar la universidad, y creo que quedó muy visible cuando volvimos de la huelga, que digamos, ¿no? Había pastizal, entonces uno dice, bueno, todo este trabajo alguien lo hacía, ¿no? Y bueno, y también de la relación entre profesores, me parece a mí, con diferentes grupos de poder que que ya estaban conformados, pero bueno, en este intento de organización tomaban más visibilidad, y también en relación a los estudiantes, porque, aunque sea desde mi impresión, sí fueron estos actores un poco ausentes, ¿no? O que demandaban que se abriera la universidad, pero bueno, en un sentido más tal vez de usuarios o de clientes, donde la educación fuera un servicio como para darles. Digo, y es enorme el tema, me parece, y creo que es importante hacer un impas para pensarnos, pero bueno, sobre todo en términos del proyecto universitario, un poco lo que señalábamos en este escrito con Adriana, era pensar al menos dos lógicas, podría haber muchas más. Una en términos de la heteronomía, de cierta inercia institucional, en el acomodarse en estas burocracias y en estas reproducciones de cómo, de cómo sobrevivir a estas burocracias y acomodarnos lo que más se pueda, donde es verdad que se nos orilla de algún modo a prácticas individuales, a producciones que tengan cierto puntaje, cierta visibilidad, ¿no? En revistas de alto impacto, que bueno, ¿quién define eso también? Pero de algún modo estas prácticas un poco nos alejan, por decirlo de algún modo, a pensar un poco de este proyecto fundacional del que hablaba Rafael, también de la UAM, con otro entendimiento del ser y estar en la universidad, tal vez en términos que le llamamos de autonomía o de libertad colectiva, un proyecto colectivo. Entonces, un poco la intención de este escrito fue al menos pensar en dos lógicas, una en términos más inerciales, clientelares, también este discurso un poco clasista y racista que aparecía en algunos académicos en relación al sindicato que les molestaba y que no los dejaba entrar a su universidad, insisto, con una falta de reconocimiento tal vez del trabajo que estos otros trabajadores también realizan en lo cotidiano. Y bueno, sí, para que también la participación de Adriana, pero era un poco la idea. En la siguiente ronda.
Buenos días. Bueno, a mí me toca en este equipo de profesoras y profesores en el área algo que tenga que ver con estas formas de subjetivación. ¿En qué nos hemos convertido? O sea, voy a atreverme a describir, para dejarlo sobre la mesa y poder seguirlo pensando, algo que pudiera sonar hasta como un enunciado muy moralista, pero ¿en qué nos hemos convertido a partir del neoliberalismo? La perspectiva que tengo evidentemente está formando parte de mi deformación de pensar en las formas de subjetivación y me parece importante mencionarlo. En el marco de la economía de mercado, los trabajadores académicos y su trabajo nos hemos convertido en fetiches. Somos mercancía cuyo valor de uso, asimilado por consumidores cautivos en nuestro mercado local, depende del valor de cambio. Tantos puntos tengo, tanto valgo, tanto soy. En este sentido, si escribir es fabricar productos individuales o en coautoría, en serio o en serie, hay que invertir nuestro tiempo en planear la producción en una lógica económica más que académica, a riesgo de entrar en choque con nuestros pares dictaminadores que se han vuelto el Departamento de Control de Calidad. Si lo anterior es cierto, quiere decir que nos hemos venido transformando poco a poco en administradores financieros de nosotros mismos, invirtiendo, calculando, presupuestando, planeando, hasta terminar creyéndonos aquello que el tabulador nos devuelve como en espejo, una imagen, esta sea una imagen de éxito o de fracaso, inflándonos o desinflándonos en virtud de nuestra vulnerabilidad narcisista reiteradamente negada. Vulnerabilidad construida por esta estrategia neoliberal que no solo nos individualiza, sino que también nos fragmenta. Desaparición del individuo y surgimiento del dividuo, a decir de Deleuze. La distancia entre la universidad y la sociedad se incrementa cada vez más. La docencia y la investigación dependen más de criterios cuantitativos que de las demandas sociales mediatas e inmediatas, subvirtiendo la ética académica, otrora orientada hacia el conocimiento, la buena docencia y el compromiso social. Esta es mi reflexión. Ponencias individuales, está también la de Yolanda Corona. No sé si no va a ver. Okay. Entonces está la de Hugo Aboites, que sigue, y si quieren, quienes más quieran participar, por favor, nos dicen, por favor. Acá. Aboites, para servirles. O esto mejor, y entonces tú puedes. ¿Se me oye? Toma Sí, este, ok. toma este. Gracias. No, está bien. Bien, muchas gracias por la oportunidad. Yo quisiera intentar ver la UAM un poquito desde fuera, desde cómo se nos ve. Y para eso quisiera en primer lugar decirles que en 1990 la Universidad Autónoma y Pública daba servicio a 47.9, 48% de la matrícula en educación superior en el país. Es decir, la Universidad Autónoma y Pública era fundamental en ese momento para cubrir la matrícula. En el 2017 ya somos solamente responsables de 35.7% de la matrícula del país. Al mismo tiempo, la educación privada, que en el 90 era de 19.1%, cubría el 19.1% de la matrícula, ahora cubre el 33.5% de la matrícula.
Es decir, la universidad pública y autónoma está a punto de perder la carrera con la educación privada en términos de matrícula. Y me atrevería a decir que la universidad autónoma y pública no está en proceso de extinción, está claramente ya acercándose a la extinción. Entonces el discurso sobre la autonomía me parece a mí que es leído desde esta perspectiva. Ya no es un factor importante, no va a ser y empieza a ser cada vez menos un factor importante de la educación superior. Por lo tanto, el discurso de la autonomía pierde fuerza, pierde muchísima fuerza. Un primer elemento. El otro elemento es que somos una universidad que recibe casi 8,000 millones de pesos al año, 7,843 en el año pasado. Un aumento con respecto al 2017, un aumento de 300 millones de 2017 al 2018, 300 millones. Sin embargo, en el 2017 no pudimos gastar 204 millones de pesos y en el 2018 no pudimos gastar 329 millones de pesos. Es decir, que el aumento es menor a lo que no gastamos, lo que es el subejercicio, pues, el ahorro no deseado en la universidad. Somos una universidad costosa, cada estudiante cuesta alrededor de 141,000 pesos anuales, cuando hay otras instituciones que tienen un gasto de 75,000 por estudiante. Hacemos otras cosas que no hacen esas instituciones, pero de todas maneras sí tenemos desde fuera una visión que nos ve como una universidad costosa. El otro problema es que se nos ve como una universidad con un desequilibrio interno en el gasto, con una matrícula congelada. En casi 30 años no pasamos de 45,000 estudiantes, con mucha investigación y con crisis momentáneas pero importantes de participación y democracia que tienen que ver con la huelga y tienen que ver también con el desequilibrio de los recursos. Un tercer elemento que me parece que es fundamental es que crece la tendencia a resolver los problemas universitarios desde fuera. El problema de la titularidad, por ejemplo, del sindicato, es un problema que ya se resolvió desde fuera. La Secretaría del Trabajo emitió una convocatoria que de alguna manera resuelve ya esta discusión sobre si es SITUAM o SPAUAM, porque establece que tiene que haber una votación respecto de si se acepta o no el contrato colectivo de trabajo para que pueda entonces haber un cambio de directiva o de titularidad. Y como no hay borracho que coma lumbre, yo supongo que no vamos a votar masivamente por eliminar el contrato colectivo que tenemos actualmente. Por lo tanto, se quedaría la situación como está, según esta nueva disposición de la Secretaría del Trabajo. Finalmente, de esta injerencia externa, habría que pensar en revisar de manera detenida la propuesta de Ley General de Educación Superior que ya está circulando y que tiene algunos elementos preocupantes. En primer lugar, una definición muy clara de qué significa el derecho a la educación, que va a crear conflictos en torno a la admisión, porque se dice que el derecho a la educación consiste en el derecho a la posibilidad de acceder a una institución de educación superior, lo cual es una tomada de pelo. Otra cosa que se dice en esta propuesta es que debe de darse un especial énfasis en la evaluación. Así como en el nivel básico se creó el Sistema Nacional de Evaluación de la Educación Básica para la reforma educativa, que generó una problemática muy importante, ahora, como si fuera una lección no aprendida, se prevé la creación de un Sistema Nacional de Evaluación de la Educación Superior, en el que se regularán los mecanismos, instrumentos e instancias para la evaluación. Cuando hablan de instancias, piensen en el Ceneval, piensen en las agencias acreditadoras. Se prevé también impulsar la vinculación, así como promover su mejor articulación con los sectores productivos y de servicios del país. Se prevé
la excelencia, promover mejora continua de la excelencia académica, de las funciones. Aparece un nuevo modelo educativo, lo que ya se anticipaba aquí. El nuevo modelo educativo de educación superior son instituciones comunitarias de educación superior establecidas por agrupaciones sociales de naturaleza comunitaria, que recuerda un poco el nacimiento de la propia UAM con una raigambre muy fuerte en el servicio a las comunidades. La injerencia muy directa cuando se habla en el artículo 19 de establecer en forma coordinada los criterios académicos a que deberá ajustarse la designación del personal directivo de las instituciones, con pleno respeto a la autonomía universitaria, por supuesto, que es la frase, digamos, que hay que decir para decir que no la vamos a respetar. Pero entonces se establecerían criterios para nombrar funcionarios universitarios. Desarrollo se realizará una coordinación y planeación estratégica de la educación superior a nivel nacional, donde participarán autoridades educativas federales de los estados de la Ciudad de México y municipales, con la participación activa de las autoridades y comunidades académicas, pero evidentemente la coordinación queda en manos de estas autoridades, que dictarán incluso los municipios, es decir, las alcaldías, en qué dirección debe ser el desarrollo de la educación superior. Financiamiento, ya para terminar, se proponen los siguientes criterios. Primer criterio, cobertura educativa en la entidad federativa. Es decir, si la institución está en una entidad federativa con alta cobertura, como es el caso de la Ciudad de México, que estamos por arriba del 50%, no tendrá prioridad en el financiamiento, sino las entidades federativas como Aguascalientes, San Luis Potosí, que tienen 20% de cobertura. Segundo, los planes de desarrollo de las instituciones, será el siguiente criterio. Tercero, los planes y programas de la Secretaría y las necesidades que garanticen el fortalecimiento académico y el cumplimiento de las funciones de docencia, investigación, extensión, difusión, etc. Por eso yo hago una propuesta concreta, que nuestro Departamento de Educación y Comunicación promueva en el Consejo Académico que se cree, es decir, promueva en el Consejo Académico la creación de una comisión para tomar una posición como departamento y como institución respecto de esta propuesta de ley general de educación superior. Se puede hacer en el Consejo Académico, porque en el artículo 23 de la ley orgánica, fracción cuarta, se da a los consejos académicos la posibilidad de proponer ante el órgano correspondiente las medidas que tiendan al mejoramiento de las actividades de la unidad universitaria. Me parece que este es un elemento importantísimo de nuestra vida futura y que deberíamos como departamento tener una postura frente a esta eventualidad de aprobación y discusión de esta ley. Gracias. Quisiera, pues yo creo que después de este conjunto de exposiciones muy ricas, ¿no? Invitamos a que haya otras exposiciones aquí a partir de lo dicho o a partir de lo no dicho, ¿no? Se abre la sesión. ¿Quiénes quieren participar? ¿Quiénes más? Bueno, por lo pronto. Echarle un poquito más de fuego al tema de la autonomía. Con esto que nos trajo Dolly hoy en la mañana, a mí me dejó más que perplejo pensando lo de la contabilidad. O sea, creo que esto es decir, me persigue paranoicamente el que estemos adscritos a la contabilidad gubernamental. Me parece un golpazo genial.
¿Alguien más quiere participar? ¿Prendido? ¿Sí se escucha? Ok. Bueno, no puedo estar más de acuerdo con las participaciones desde la primera de Carlos, o sea, desde ahí, o sea, digamos, este impasse que nos dejó la huelga, lo que nos mostró es que habíamos perdido los vínculos y los lazos entre nosotros, ¿no? No solamente con nuestros compañeros administrativos, sino esto que llamamos comunidad universitaria dejó de existir, dejó de tener presencia, dejó de participar en la vida de la universidad. Y esa es la gran llaga que está ahí abierta. ¿Cómo le hacemos para reconfigurarlo? Me encantaría, no va a suceder, que nuestros rectores no quieran ser secretarios de educación pública, ni quieran ser directores del CONACYT, ni quieran ser presidentes de ANUYES. Me encantaría que nuestros rectores, ¿no?, le dijeran al Estado que no van a seguir el sistema de contabilidad, que haya autonomía universitaria, que nos busquen en la remisión de cuentas en lo que hacemos, ¿no?, en los egresados que tenemos, en dónde están involucrados, en el tipo de respuesta que damos a las necesidades de la sociedad, ¿no?, en el tipo de programas que se han implementado, producto del trabajo que la universidad ha hecho a lo largo de 45 años, en muchísimos espacios de la vida pública y social, ¿no?, y que y no plegarnos a cada nueva intervención que nos vuelve a arrebatar la autonomía. Ese es el problema. La autonomía no deberíamos discutirla, deberíamos ejercerla. Punto. ¿Nadie más quiere participar? Solamente es un punto, yo creo que es importante que articulemos en toda esta concepción de la universidad el aspecto de la cultura. De pronto nada más hablamos de investigación y docencia y que nos acordemos que parte de lo que también tenemos que lograr, ¿no?, es integrar este concepto, y creo que un departamento de educación y comunicación, donde en comunicación se trabaja el concepto de cultura en relación a la sociedad, no lo perdamos de vista, simplemente para que quede señalado el enunciado. Pues no sé quién más quiere intervenir, si no me doy la palabra un poquito. Bueno, a mí el conjunto de intervenciones creo que pues han apuntado a procesos de subjetivación, a procesos realmente pues que han transformado, ¿verdad?, todas nuestras relaciones sociales, ¿no? Y creo que todas también apuntan a que haya una mayor intervención de nosotros, o sea, que se desarrollen propuestas que deben de ser discutidas en nuestros órganos colegiados. Aquí ya Hugo también planteó un determinado de propuestas, entonces yo no sé si sería, no sé si estemos capacitados ahorita, pero lo que a mí se me antoja es como que, bueno, ¿por qué no empujamos? Tenemos 20 minutos, ¿por qué no empujamos estas diferentes reflexiones a decir, bueno, cómo, en dónde intervenir, sobre qué intervenir, en qué organismos deberíamos de intervenir, ¿no? Ya está una propuesta, digamos, de Hugo Aboites. Entonces, bueno, hay otro tipo de propuestas que tienen que ver con todo lo que tiene con lo de las becas y los estímulos, ¿no? O sea, allí hay una cosa que la huelga nos, digamos, hizo que emergiera y que está allí, y bueno, hay varias, lo que nos llevan los compañeros a pensar es, bueno, ha habido toda una serie de efectos,
de toda esta tendencia neoliberadora. Bueno, pues yo estoy pensando, por ejemplo, no sé si me ocurre, concreto a este grupo, ¿no? El grupo que se constituyó para hacer aquí una propuesta colectiva. Yo creo que de cada uno se despegan ciertas sugerencias de qué hacer, ¿no? ¿Qué hacer? Por lo menos, por lo pronto, invitar a diferentes tipos de reflexiones. ¿Y dónde? O sea, no es que ahorita sepamos cómo se va a hacer, ¿no? Cómo revisar todo lo de las becas y estímulos, pero creo que habría que empujar allí este espacio, estos minutos que tenemos, ¿no? Para hacer algunas sugerencias. Margarita, es una cuestión muy sencilla. Creo que después de las 6 exposiciones que se han hecho, el planteamiento de Hugo es muy concreto, que es llevar al Consejo Universitario una reflexión en el sentido de tener un posicionamiento ante la nueva Ley de Educación Superior que está por aprobarse más adelante en el Congreso. Entonces yo creo que la UAM sí tendría que tener un posicionamiento y lo importante sería saber si como departamento está de acuerdo con la posición de Hugo, porque no sería lo mismo plantear un ofrecimiento individual que un ofrecimiento departamental. Entonces creo que sería importante tener ese peso para ver si se respalda ese planteamiento de Hugo. Robert. Yo plantearía básicamente 2 cuestiones. Uno hacia el interior del coloquio, que aun cuando se trate de un coloquio del DEC y un coloquio académico, quizás sería importante tener por lo menos alguna ponencia o por lo menos alguna presencia de trabajadores manuales y administrativos, ¿no? Que pudieran, sobre todo en un coloquio con las características de que pudieran por lo menos plantear un cierto punto de vista, ¿no? No podemos dejar ese lugar en vacío. La segunda es una pregunta que teníamos justo cuando estábamos haciendo las reflexiones alrededor de esta ponencia colectiva. Frente a toda esta condición de la huelga, lo que subtendía era algo que está un poco en el aire desde hace muchos años, que es qué estamos considerando un salario digno o unas condiciones dignas para el trabajo universitario, sea el trabajo de manuales administrativos o académicos, ¿no? El artículo, creo que es Luis Hessel el que había planteado esta idea de que a salario de 1974, actualmente un titular C debía estar ganando cerca de 90,000 pesos, lo cual significa que un profesor asistente A debía estar ganando alrededor de 40,000 pesos, ¿no? El asistente A ya no existe ya no existe prácticamente en la universidad. Los tiempos completos de profesores que no sean titulares son bastante limitados, ¿no? Y sí hay una precarización sobre el trabajo. Sin embargo, la pregunta es, ¿debemos precarizarnos todos? O al contrario, tendríamos que reflexionar en una condición como la que estamos viviendo, que estamos considerando un salario y unas condiciones dignas de trabajo. Silvia Gutiérrez. Yo considero que también en este punto tendríamos que reflexionar sobre lo que está pasando con el pago de impuestos, ¿no? Siento que eso también es una cuestión de que, bueno, ahora con los impuestos que tenemos que estar pagando de las becas, ¿no? Y también la cuestión de, bueno, todo el problema que se nos vino a muchos, ¿no? Con la cuestión de la declaración y de lo que la UAM no hizo y que muchos estamos todavía en esta cuestión de cómo, ¿no? Enfrentar ese problema. No sé si entra aquí, pero… ¿sería en otro punto? Bueno, ok.
Sí, nada más quisiéramos señalar que, por ejemplo, la parte salarial, incluso la parte de becas, está la siguiente mesa, a continuación de esta, va a trabajar como más puntualmente estos aspectos. Entonces, a lo mejor podríamos regresar a repensar estas cuestiones más generales en relación, como señaló Hugo, de los nuevos lineamientos, la nueva ley de educación superior, la parte que nos corresponde como universidad pública, etcétera, ¿no? Retomar ahí a lo mejor algunos elementos y dejar las partes de lo laboral para la siguiente mesa. Fernando. De 1985 a 1989, la UAM participó junto con otras universidades públicas, el POLI, la UNAM y otras, en un programa nacional de formación de profesores. Yo creo que también se puede plantear la experiencia de la UAM, de todas las UAM, de las 5 UAM, para participar en la asesoría a las 100 universidades que está planteando la Cuarta T, que no tienen un equipo profesional, que no tienen planteamientos muy claros, y creo que se puede incidir teniendo una iniciativa de apoyar, de pasar la experiencia, interuniversidad de las 5 unidades, formar un equipo que pueda participar en la formación de las 100 universidades, que hasta donde nos lo explicaron en el coloquio al que iba a ir Luciano Concheiro, todavía no tienen muy claro cuál es el rumbo, nada más que debe ser en lugares apartados, quién va a ser los planes de estudio, cuál va a ser la currícula, cuál van a ser los perfiles profesionales. Lo que está claro probablemente es el presupuesto, pero el contenido académico creo que es muy genérico. Creo que la UAM puede incidir en esta Cuarta T desde esa perspectiva de colaborar en la formación. Bueno, gracias. Yo estoy de acuerdo con Rafa en ese sentido, creo que, pero me parece que hay un paso previo a eso, y creo que ha sido señalado por varios, que es que como institución todavía no nos hemos juntado colectivamente para decidir y tomar posición en relación a esta Cuarta T, por ejemplo. Entonces, más bien, si estamos en un momento de hacer propuestas concretas, pues creo que se debería, en razón de este coloquio, formar una comisión que promueva al interior de toda la universidad un congreso general para poder discutir todas las unidades en todos los niveles, incluyendo en eso colegas de otras universidades públicas y privadas, así como autoridades gubernamentales, con ponencias posibles, pero que se discuta cuál es el sentido del proyecto de la UAM, Xochimilco en particular, de la UAM hoy en día, porque yo no lo sé. Frente a lo que muy escuetamente hemos dicho, porque hay muchas más cosas, ¿sí? Hoy no queda claro. Es decir, estoy de acuerdo con Rafa, apoyar a las 100 universidades, sí, pero ¿por qué no comenzamos por saber qué está pasando con nosotros? Yo creo que están pasando cosas que, como se dijo, la huelga mostró algunos elementos, ¿sí? Y el proyecto como se dibujaba originalmente, no hay que volver a las raíces míticas, no es necesario tampoco, pero no me queda claro cuál es el proyecto, el diseño como institución de educación superior pública tenemos hoy en los rumbos de la formación en ese sentido en este país. Entonces, propuesta concreta sería convocar un congreso interno institucional de la UAM para discutir su proyecto y sus políticas futuras en relación a la autonomía, en relación a la gestión, en relación a la educación, ¿sí? Independientemente de si estemos de acuerdo o no con el gobierno actual.
O sea, podemos estar contra el gobierno actual, estar un paso adelante del gobierno actual, o dos. Entonces, eso no me queda claro y creo que sí sería una oportunidad de cerrar filas y de ganar más unidad, o como lo quieran llamar, y mostrar nuestras diferencias también, pero creo que eso sería saludable. Verónica. Yo, aprovechando la intervención de Fernando, un poco, yo los oigo y digo, bueno, sí, están pensando todo en este nivel de lo macro, de la institución, de todo, pero Fernando ha puesto un punto nodal, o sea, ¿cuál es el proyecto de la UAM ante esto? Y yo diría, ¿cuál es el proyecto de la UAM Xochimilco con el modelo Xochimilco ante esto? O sea, estamos, la huelga también dio para ver, para poner en relieve qué está pasando con el sistema, ¿no? Y lo vemos cada vez que vienen plazas, se contratan, cómo opera el sistema. De repente hay fracturas muy fuertes y no todo el mundo hace lo modular, o cada quien lo entiende como puede entenderlo, o no. Entonces yo creo que también ahí hay una discusión que nos debemos en lo íntimo, que es el sistema modular, y que tampoco lo tocamos, ¿no? Y cada quien lo hace como puede entenderlo y para dónde va. Entonces, si empezamos a discutir, yo también creo que esa es una parte muy importante, porque si discutimos hacia afuera el proyecto de la UAM, que yo estoy totalmente de acuerdo con Fernando que se debe de hacer, nos debemos una discusión sobre el modelo Xochimilco, hacia dónde va, qué queremos y cuál es la posición de la UAM en ese sentido, ¿no? Bueno, escuchar esto de un congreso universitario, somos una institución muy grande, no tenemos rostro ya, ¿no? Yo preferiría pensar en espacios más pequeños, que probablemente lleven a algo, ¿no? Que probablemente puedan fomentar cierto tipo de acciones y cierto tipo de cosas. Por ejemplo, ¿por qué no hacemos un seminario para discutir la ley de educación de la 4T, ¿no? Y fijamos una postura, producto de ese seminario, ¿no? Que tiene que ver con una comunicación en distintos niveles, ¿no? Académico, en los propios órganos de colegiados de la universidad, y si se quiere incluso cómo elevarla hacia el poder legislativo de este país. Pero desde ahí, desde un seminario en donde en corto, en pequeño podamos discutir eso, porque no hacemos un seminario sobre qué es el sistema modular y qué significó y qué significa y qué estamos haciendo con respecto a la docencia en la universidad del día de hoy, ¿no? ¿Por qué no hacemos un seminario para discutir cómo en el departamento reconfiguramos lo que somos y lo que hacemos? Ni siquiera aquí conocemos nuestras fortalezas, no sabemos en qué somos hábiles, no sabemos qué hacen los compañeros de comunicación en ciertos espacios y qué de esos procesos hay que recuperar y hay que destacar y sacar adelante en otros lugares. No lo sabemos, sabemos muy pocas cosas de nosotros mismos. Entonces, si visibilizamos primero esto, a lo mejor podemos tener acciones futuras diferentes. Un congreso sería algo con demasiada sobrerepresentación otra vez, en donde quién sabe quién va a terminar tomando las decisiones, como en el colegio. El colegio, las decisiones que ha tomado últimamente no son las mejores decisiones para la vida de la universidad y no tienen que ver con lo que pensamos y vivimos, tienen que ver con los intereses de los grupos que llegan al poder y se establecen y se van confabulando cada vez más. Cada vez menos tenemos participación en esa vida democrática de la universidad. Miren, los tiempos se están cerrando, vamos a dar dos intervenciones, yo también me voy a dar la palabra y después Reina va a cerrar con algunas de las propuestas que aquí se han mencionado. Bueno, esa es nuestra idea. Gabriel. Bueno, solo para incluir, ¿se oye? Sí. Para incluir otro elemento que me parece que es descubrir el agua tibia, pero me parece necesario, porque luego está muy fría. Yo creo que tiene que ver con el reconocimiento de la diversidad de puntos de vista de nosotros y el conflicto. O sea, a mí me parece que el hablar de nosotros y de nosotros a veces me suena medio vacío. Creo que tenemos que reconocer la fuerza que puede tener las relaciones entre nosotros, la diversidad, posiciones distintas, tensiones, conflicto, momentos agónicos, si no de otra manera nos vamos a hacer bastante güeyes, ¿no?
Entonces, me parece muy importante, por ejemplo, a mí me gustaría saber, igual que lo planteaba Javier, si llevamos la posición al colegio, la posición frente a la reglamentación, a mí me encantaría saber si todos estaríamos de acuerdo en revertir toda esta cuestión neoliberal y que desaparezcan las becas y los estímulos. Por ejemplo, levante la mano quien quiere que desaparezcan las becas y los estímulos. Y yo creo que sería fantástico encontrarnos que hay muchas posturas. Entonces, por favor, asumamos el conflicto y sigamos en este tono mucho más universitario, con la posibilidad de dialogar, disentir y plantear el fondo de los problemas a partir del conflicto. Bueno. Bueno, es muy breve. Retomando la pregunta, bueno, una de las preguntas de Reina, sobre cuáles son las políticas sobre ciencia y educación en la 4T a las que habría que poner atención, quiero recordar algo que decía Carmen de la Pesa en esta reunión preparatoria para el coloquio, ¿no? Hacia el final, después de las preguntas, Carmen dijo, ¿cuál es nuestra posibilidad de agencia? Y hablaba específicamente de nosotros, de la UAM Xochimilco, o sea, de la UAM, pues, no de la universidad, pues, pero de la UAM Xochimilco, ¿no? Y la primera que mencioné es orientar una política pública, ¿no? Es decir, que nosotros como académicos nos asumamos con una voz que se puede orientar, más bien que puede orientar, que se debe escuchar sobre cuáles son las pautas a seguir, ¿no? Lo retomo justo porque pues este proceso de preparación del coloquio pues tenía la intención de allegarnos de las voces necesarias o pertinentes, de los documentos que se produjeron durante la huelga y en este periodo, pero que esto en particular me parecía necesario retomarlo, es decir, si nos estamos cuestionando sobre qué es la autonomía, cómo la ejercemos, cómo la vivimos, creo que poner este énfasis en lo que decía Carmen, pensémonos proponiendo, ¿no?, una forma de vivir nuestra autonomía o de ejercerla o de, yo qué sé, discutirla, ¿no? Es pensar cómo podemos nosotros hacer propuestas sobre política pública, ¿no? Bueno, me voy a dar nada más, voy a dar la palabra. Yo considero que a partir de las diferentes propuestas que han surgido y ya, digamos, de tratar de amarrar, digamos, con sugerencias explícitas, lo que yo por lo menos adivino o me gustaría ver es que hay un proceso muy claro en donde aquí en el departamento se está tratando de promover precisamente otro tipo de procesos de un sujeto colectivo, o sea, de una creación, crear pequeñas tendencias, ¿no?, de un proceso de subjetivación política que me parece eso importante, tomando esa salvedad que a mí me parece muy importante, Gabriel, que no se trata de que nos consideremos, ¿verdad?, una colectividad homogénea, ¿no? Partiendo de eso precisamente, entonces, el tipo de iniciativas pueden ser foros de discusión, en donde evidentemente no es que todo el departamento tenga que plantear becas y estímulos no, o becas y estímulos sí, pero con un salario digno. ¿Y qué es el salario digno? O sea, quiero decir, hay o sea, promover este tipo de foros, ¿no? Y bueno, si de aquí pueden salir este tipo de foros, bueno, pues yo creo que puede ser muy enriquecedor. Bueno, tratando de hacer, pues ni una síntesis, ¿verdad? Porque imposible hacerla al vuelo, pero tratando de retomar algunas de las cosas que por lo menos se repitieron, ¿no? Surge aquí dos cuestiones fundamentales, la necesidad y el inicio, porque no es solo que lo hagamos después, sino que estamos iniciando un proceso para repensar o reflexionar sobre las relaciones universidad-estado, sobre el proyecto propio de la UAM Xochimilco y del sistema modular, sobre nuestras funciones sustantivas, sobre los cambios que se han generado con el modelo gerencial, sobre la rendición de cuentas y sobre nuestra posibilidad, necesidad o ganas o lo que sea de incidir en las políticas públicas y en los programas de la 4T. Y el otro bloque importante sería la reflexión muy necesaria también sobre nuestro papel como trabajadores académicos,
nuestra relación con los otros miembros de la universidad y de la sociedad, ¿no? Autoridades, trabajadores administrativos, alumnos, etcétera, desde nuestro quehacer y desde nuestra diversidad. Y la última parte sería la necesidad y el planteamiento de varios de organizarnos para diversas comisiones, para un congreso general o congresos que toquen diferentes temas, para incidir en los órganos colegiados y para pues seguir discutiendo este asunto que nos convocó el día de ahora. Y si alguien quiere agregar algo a esta pequeña síntesis, ¿no? Bueno, de manera muy interesada secundo la postura de Javier, en el sentido de que decidamos si se lleva, es decir, a consejo académico, la idea de que la universidad se pronuncie con una preocupación, si se quiere, así en esos términos, respecto del contenido de la propuesta de nueva Ley General de Educación Superior. Y luego ya veremos también los tiempos, ¿no? Si da tiempo para hacer una comisión, un seminario, o cómo vamos a manejar eso. Por lo pronto me parece que es muy importante. La propuesta empezó a circular a finales del mes pasado, pero hasta hace 2 días se empezó a dar a conocer realmente. Es decir, empezó a circular entre las autoridades, pero bajó apenas hace unos días y sí, si vemos el estilo que se ha seguido en la aprobación de las leyes, pues sí, probablemente en cualquier momento se puede aprobar. Entonces sí, me parece que sería muy importante que la UAM dijera algo, dijera, estamos preocupados sobre el contenido de la ley, punto. Si quieren más datos, bueno, pues se los podemos dar, pero por lo pronto algo que nos unifique, porque sí, yo creo que tiene mucha razón, hay tantos puntos ahí que serían motivo de discusión que nos podríamos eternizar en eso, y no representaría realmente la pluralidad del departamento. Entonces, llevarlo a consejo académico para que a su vez consejo académico lo proponga al colegio como una manifestación de la, pues por lo menos bueno, una preocupación institucional, ¿verdad? Es la propuesta. ¿Les parece bien bueno, primero que ¿quiénes quieren votar? ¿Quiénes quieren votar? Y después pasamos a una votación con respecto a eso. Votar si están por la propuesta de Hugo de que se cree una comisión en el Consejo Académico en donde se reflexione, digamos, por esta preocupación ante la nueva ley de educación. Sí, o ya votamos, sí, votamos, pasamos a votar. Sí, por eso, sí. Ok. Ya lo formuló Javier, ¿sí? El asunto es muy sencillo, simplemente lo que ha planteado Hugo, ver si tiene respaldo del departamento para que se lleve al consejo académico y ahí proceda todo lo que tiene que continuar. Pero que no es entonces el planteamiento de un profesor, es el punto de vista de todo un grupo de profesores que coincide con esa propuesta. Evidentemente las compañeras que nos representan pues podrían explicar de dónde viene la inquietud en ese sentido y ver si cabe la posibilidad de que haya interés en otros consejeros académicos de que se solicite pues una manifestación de la universidad pública donde diga estamos preocupados, no sabemos qué implicaciones tiene esto, estamos preocupados. Queremos tiempo, por ejemplo, sería también, pero eso ya, como dice Javier, son decisiones del consejo académico y en su caso del colegio académico. ¿Sí? Bueno, pues entonces, ¿quiénes están de acuerdo con la propuesta? ¿Cuántos somos? ¿Quiénes no? ¿Quiénes no están de acuerdo? ¿Quiénes no están de acuerdo? Una persona, ok. Bueno, pues entonces ya puede salir como un acuerdo
Eso significa ya es un primer acuerdo digamos, de esta sesión. Creo que quedaron todavía algunas iniciativas, ¿no?, que se pueden ir cocinando en el calor de las otras mesas, ¿no? Muchas gracias. Perdón, no sé si queda también la propuesta, de Manuel, siguió a una modificación a la propuesta de Fernando sobre un seminario para avanzar. Creo que también es otra propuesta que tiene una posibilidad de un espacio de Yo sí creo, sí. de consenso. Sí. Entonces, ¿cómo quedaría formulada, Manuel? ¿Tú la quieres formular? ¿No? Invitación a un seminario. No, yo me apoyaba un poco en el pedido de Hugo, o sea, leamos la ley, leamos el proyecto de ley, organicemos un seminario para discutirlo, ¿no?, para tener una postura académica frente a eso, ¿no?, que diga qué pensamos sobre eso, leamos qué somos y qué hacemos, qué hemos hecho en la docencia y en el proyecto de la UAM, ¿no?, en otro seminario, ¿no?, para ver si podemos reencontrar un poco estas cosas que la huelga nos mostró que estaban perdidas, o sea, quiénes somos y qué estamos haciendo en el departamento en este momento, ¿no? Es lo único que se me ocurre. No sé, como yo veo todas las formulaciones todavía un poquito incipientes, ¿qué les parece si esto lo seguimos cocinando y que queden en propuesta de seminario de esto, ¿no?, lo que sea, ¿no? Ok, bueno, pues entonces otra vez. Gracias.